Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, hoy llegamos al final de esta sección de las Escrituras, del Evangelio de Mateo, que se conoce como el Sermón del Monte. En varios capítulos, el Señor ha estado enseñando y exponiendo con claridad lo que significa vivir bajo el reinado de Dios o como discípulo del reino. Recordemos que empezamos con las bienaventuranzas, en donde se habló acerca de los pobres en espíritu, del consuelo de los que lloran, que el Señor ha demandado una justicia que es más profunda que la mera conformidad externa y que ha confrontado pecados como la ira del corazón, la lujuria escondida, el espíritu vengativo, la religiosidad. Nos ha llamado a una piedad en lo secreto delante del Padre, una confianza filial que vence la ansiedad, a una vida de discernimiento humilde. Pero el Señor no termina, y lo hemos visto en los domingos anteriores, el Señor no termina solo como un maestro que busca informar la mente. El Señor no termina solamente como si estuviera transmitiendo una serie de información y datos para que nosotros lo tengamos en la cabeza. El Señor termina como un rey que demanda una respuesta. Se demanda una respuesta. El Señor presentó la puerta estrecha, el peligro de los falsos profetas, la tragedia del Señor, Señor, sin obediencia. Y hoy veremos la gran conclusión o la prueba decisiva de que alguien es un verdadero discípulo. No se trata principalmente de si escuchamos la enseñanza de Cristo. Se trata de qué hacemos con lo que escuchamos. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? Y por lo que vemos en nuestro texto, el Señor sabe algo de nosotros. El Señor sabe que tenemos una sorprendente capacidad de admirar la verdad sin rendirnos a la verdad. De emocionarnos con la palabra, pero sin obedecerla. De estar cerca del reino, pero sin entrar en él. O sea, si lo analizamos, las últimas enseñanzas, esta conclusión a la que el Señor va llegando, trata sobre esto. Y es así, hermano. Nosotros podemos salir de un sermón diciendo, tremendo sermón. ¡Qué palabra tan poderosa! Y seguir edificando exactamente como antes. Es decir, que esa enseñanza no cause ningún tipo de cambio en nosotros. Podemos aprender doctrina,
lenguaje reformado, categorías bíblicas, incluso defender la verdad en debates. Y aún así, vivir con una vida que no descansa sobre Cristo. Así que el Señor concluye con una ilustración que parece simple, pero es muy clara. Dos constructores o edificadores, dos casas, una tormenta y un solo fundamento que es el que permanece. Nosotros vamos a ver aquí dos tipos de personas. Ambas personas hacen unas acciones. Hay una tormenta que viene sobre ambos y hay uno solo que permanece. Uno solo permanece. Lo que a mí siempre me llamó la atención de este texto, siempre, es que lo más notable, hermanos, es que ambas personas oyen. Ambas personas oyen. Y no solo eso, sino que ambas personas construyen. Ambas personas construyen. Y ambos se enfrentan la tormenta. Pero uno permanece y el otro se derrumba. El otro se derrumba. O sea que la diferencia no estuvo en el clima, en la tormenta, en el diseño exterior, ni siquiera en la profesión verbal. Estuvo en el fundamento. ¿En qué fundamento se edificó? En este pasaje conclusivo del Sermón del Monte, el Señor nos está diciendo que al final del día, la vida cristiana se probará no por cómo luce en días soleados y buenos, sino en cómo se sostiene cuando Dios envía lluvias, ríos y vientos. Cuando viene la tormenta, ¿qué pasa con el que está edificando? Y sobre todo y de manera más definitiva se probará en el día del juicio. Así que vamos a analizar este texto. En primer lugar, vamos a ver dos oyentes. Dos oyentes. Versículo 24 y versículo 26 nos lo muestran. Cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 24 comienza así. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, fíjense, ambos oyen, son dos oyentes. Estos dos oyentes tienen un mismo privilegio, oír las palabras de Cristo. Cualquiera pues que me oye, es decir, las palabras de Cristo es lo que oye. Hay un privilegio inmenso, hermanos, en oír las palabras de Cristo. En esta oportunidad que tienen estos dos tipos de personas. No sé si usted había pensado alguna vez o se ha detenido a meditar en lo siguiente. No todos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Yo sé que hoy hay posiciones que dicen que Dios tiene que darle a todo el mundo la misma oportunidad. Eso en la práctica no existe. Hermanos, hay personas que no tienen el privilegio de ser expuestos semana tras semana a la predicación de la Escritura. O sea, lo que usted tiene es un privilegio de la gracia. Porque no solamente hay personas que no tienen la oportunidad de estar expuestos semana tras semana, hay personas que ni siquiera tienen la posibilidad de estar expuestos nunca. Hay civilizaciones, culturas que jamás estuvieron expuestos
a las palabras del Señor. Hay personas que no tienen la Biblia en su idioma. Usted tiene Biblia en su idioma. Hay personas que no tienen libertad para congregarse. Esto que usted está haciendo hoy aquí es un lujo en otros lugares. Y usted lo tiene. ¿Lo había pensado? Hay cosas que damos por sentado. Pero aquí es donde entonces viene el tema, hermanos. Que el privilegio puede convertirse en condenación si se desperdicia. Es decir, el hecho de estar expuesto, el hecho de oír, no es lo que finalmente termina teniendo peso eterno. El texto describe dos tipos de oyentes. Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ambos se sientan bajo la enseñanza. Ambos reciben la misma luz. Ambos tienen acceso a la verdad. Es más, estos dos tipos de oyentes pueden estar aquí en este momento. Aquí. Cada uno de nosotros, mi querido hermano, mi querido amigo, usted que está en esa silla, usted es uno de estos dos tipos. Porque todos estamos oyendo. Todos estamos oyendo. Hermanos, si aquí podemos sacar una primera implicación de lo que el Señor está enseñando. La proximidad externa a los medios de gracia, particularmente la predicación, no equivale automáticamente a la salvación. No equivale a la salvación. Usted puede tener el privilegio de oír, de estar aquí, de tener una Biblia, de exponerse a sermones. Pero eso no implica que usted sea salvo. El pueblo de Dios, además, siempre ha tenido oyentes que endurecen el corazón. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto, hermanos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el ejemplo más claro de este peligro, de oír, pero de que eso no signifique nada. Pocos pueblos han tenido tantos privilegios visibles y sin embargo tanta resistencia. Vamos al libro del profeta Ezequiel para que veamos esta realidad. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33:30 dice, el Señor hablándole al profeta, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Esto es interesante, hermano. Se mofan. El pueblo se mofa del profeta. Y uno diría, estaban hablando mal de él. ¿Cómo se mofan? Sigue diciendo. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. O sea, miren cómo era la mofa. Vamos a oír. Pero ¿qué sigue diciendo? Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Se congregarán como pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Hermano, no estaban en desobediencia externa visible. Venían a congregarse, venían a oír. Pero ¿cuál era el problema? Versículo 31, parte B.
Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Oirán la palabra, pero no las van a poner por obra. Y su corazón se irá. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Tremendo predicador. ¡Wow! Este hombre cómo trae la palabra. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es justo esto lo que está diciendo el Señor. Habrá quien oirá, pero no pondrá por obra. No pondrá por obra. Y esto es un peligro, hermanos. Es el peligro de confundir información con transformación. Es un peligro real. Confundir información con transformación. Es un engaño del que debemos tener cuidado. ¿Cuál es el engaño? Pensar que porque comprendemos ya obedecimos. Hermanos, obedecer es obedecer. ¿Se entiende? O sea, lo entiendo, entonces ya obedecí. Ya cumplí, ya estoy agradando al Señor porque entendí. No, el Señor Jesucristo aquí no dice, el que me oye estas palabras y las entiende, aunque debemos entender, es el que me oye y las hace. ¿Sí nota la diferencia? Hermanos, el cristianismo no es meramente una cosmovisión. Hay una cosmovisión, pero no es solo eso. No, yo tengo una manera de ver la vida, tengo una manera de entender el mundo, tengo una manera de entender la familia, tengo una manera de entender el trabajo. Sí, pero no hago nada de lo que creo que debe ser. No, así, ese no es cristianismo. El cristianismo no es solo una cosmovisión, es sumisión. El cristianismo es sumisión. No es conocer a Cristo como un tema de conversación. El cristianismo es tener a Cristo como Señor. Son dos cosas diferentes. Cristo no es solo un tema. Cristo es el Señor, es el Rey, es nuestro Salvador y Señor. Él fue dado como príncipe y salvador para su pueblo. No es solamente una teoría para una teología sistemática o para un curso de seminario. Eso no es el cristianismo. No estoy diciendo que el estudio, la comprensión, los libros no sean relevantes. Pero si yo solamente tengo a Cristo como un tema y no como mi Señor, yo no estoy obedeciendo lo que dice el Señor aquí. Yo no estoy viviendo el cristianismo como debe ser vivido. Hermanos, si hablamos fuerte sobre este tema, porque es un peligro especialmente en la Reforma. Especialmente en la Reforma. Es así, hermanos. Nos da escozor, no nos gusta, pero es la realidad. Si nosotros estamos en una zona tropical donde abunda el mosquito, usted va a hablar acerca del dengue y usted va a prevenirse del tema del dengue.
Si usted está en una zona fría, nevada, ahí hay otros peligros y usted habla más de eso. ¿Sí? Si usted habla de los peligros que están ahí más cerca, más latentes, ¿no? De eso usted tiene que tener más cuidado. Bueno, en la Reforma tenemos unos peligros particulares. Y por eso cuando llegamos a textos como este debemos hacer esos énfasis. Amamos la doctrina, valoramos la verdad, defendemos las confesiones históricas, pero de esa misma manera y con la misma firmeza debemos afirmar que el conocimiento bíblico que no produce obediencia es un conocimiento que acusa. Es un conocimiento, o más bien el conocimiento debe ser fructífero. Debe ser fructífero. En la historia de la Reforma nosotros tenemos ejemplos de esto, hermanos. En el siglo XVI, esa reforma que nosotros decimos defender y que somos reformados, hermano, la Reforma no solo fue una disputa académica de textos o de términos. En tiempos de Lutero, créanme que la gente sabía repetir fórmulas religiosas. Las personas sabían comprar indulgencias, confiar en ritos, pero vivían sin arrepentimiento. Es decir, la Reforma no fue solamente sobre doctrina, sobre teoría. La controversia no era meramente intelectual, era una denuncia contra una seguridad falsa de que se podía vivir siendo religioso externamente sin una vida transformada. Ahí había un problema serio. En la Ginebra de Calvino se insistía en que la verdadera piedad no consistía en hablar de Dios, sino en vivir delante de Dios. No era solo hablar de Dios, era vivir delante de Dios. La Reforma no pretendía producir solo una iglesia con mejor teología en papel. Eso no era la Reforma. La Reforma lo que buscaba era un pueblo que por el Evangelio obedecía a Cristo en lo cotidiano. Ese era el anhelo puritano, por ejemplo. Los puritanos tenían este énfasis. No bastaba con tener luz en la mente si el corazón no se rinde. Ellos hablaban del peligro de una fe meramente histórica o de una fe temporal, una fe que asiente a la verdad, pero que no mata el pecado, que no persevera en la santidad. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de oyente eres? ¿Eres el oyente del verso 24 o eres el oyente del verso 26? Hoy tenemos hermanos que consumen predicación sólida, podcasts, libros, sermones, series, pero su trato con la familia, su honestidad, su pureza, su mansedumbre, permanece intocable. No cambia nada, no se transforma nada. Es más, muchas veces se escucha esto para mandárselo al otro. Eso es para el hermano tal, o ese es para el hermano fulano, o este es para el hermano perencejo, o esto. Si el hermano escuchara esto, pero no hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de transformación. La información crece, pero el fruto no. A ese tipo de oyente, el Señor le llamó un hombre insensato. Tenemos iglesias que defienden la ortodoxia con fuerza, pero toleran pecados respetables
como la dureza, la soberbia, la murmuración, la falta de misericordia. ¿Sí? No hay una obediencia real. Hermanos, los escándalos recientes de pastores que han sacudido la iglesia nos recuerdan algo. Es posible tener un ministerio visible, un lenguaje correcto, escuchar las palabras de Cristo mientras se está edificando sobre la arena. Sobre la arena. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, el que oye y hace, este texto que está aquí, hermanos, es un texto que atraviesa todas las épocas, no solo el momento donde el Señor habla. Hoy, este texto sigue estando vigente, así como toda la palabra de Dios. Grábese esto. La verdad escuchada debe convertirse en verdad obedecida. La verdad escuchada debe convertirse en verdad obedecida. Miremos lo que dice el pastor Santiago en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿El oidor olvidadizo será bienaventurado? No. El hacedor de la obra, ese será bienaventurado. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia a complicar lo sencillo lo que está claro lo complicamos y cosas que tienen cierta complejidad queremos verlas como sencillas. Si la Escritura, si el Señor por la predicación nos llama a hacer algo o a dejar de hacer algo, ¿qué debemos hacer? Hacer eso o dejar de hacer. Pero entonces entramos en una vorágine teológica y en una sobremeditación de una serie de cosas. Pero eso no se necesita un poder especial, pero eso no sé, permítame ponerle un ejemplo. Hay que ser amoroso y servicial con los hermanos. Y entonces, pero eso tiene matices, eso hay que analizarlo. No sé, invitemos a comer a un hermano. Empecemos por ahí. Voy a llamar a un hermano a ver cómo está. Voy a ir a verlo. Voy a preguntar por su vida. ¿Me hago entender? O sea, entramos en una cuestión de, pero eso ¿cómo se hace, hermanos? Es el engaño, es el corazón queriendo justificarse. Usted se imagina, ¿no? El Señor diciéndole a la mujer, vete y no peques más, pero ¿cómo es eso? Explícame bien, o sea. Usted está en la predicación, presta atención, toma sus notas, tiene claro qué se dijo que hay que hacer, de que hay que alejarse, va y lo hace. Va y repasa, va y ora por la gracia necesaria para poder obedecer y va y obedece. Ahora no quiero pasar al siguiente punto sin dejar en claro algo, ¿no? Cuando el Señor aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, el Señor está refiriéndose a todo lo que enseñó en el sermón. ¿Sí? Es la conclusión. Cualquiera que me oye estas palabras, no son solo las anteriores o las inmediatamente anteriores, todo el sermón. ¿Sí? Él está refiriéndose a todo lo que enseñó. Entonces,
El contraste claro a la luz de esta conclusión es que el llamado al discípulo no es una religiosidad genérica, es una obediencia real a la autoridad de Cristo. El Señor no está llamando a una religiosidad externa, genérica. Él está llamando a un compromiso total, a una sumisión radical del corazón a su autoridad. En segundo lugar, veamos dos constructores, dos fundamentos, hacer o no hacer. El Señor llama prudente al que oye y hace. Hermanos, en las Sagradas Escrituras, la prudencia no es la astucia humana, ¿sí? No es que yo fui demasiado inteligente, no, es la sabiduría que se somete a Dios. Proverbios capítulo 13, verso 13 dice, el que menosprecia el mandamiento perecerá por ello. Mas el que teme, ¿sí lo nota? El que teme el mandamiento recibirá recompensa. Es decir, es sujetarse a lo que Dios dice. No es, ¿cómo voy a hacer esto con mi inteligencia? No, ¿qué dice Dios para yo sujetarme a eso? Esa es la prudencia. ¿Sí? Construir sobre la roca no significa perfección sin caída, pero significa tener a Cristo como fundamento. La palabra de Cristo como norma. El creyente no edifica sobre la roca para ser aceptado. Edifica sobre la roca porque ya ha sido aceptado en el amado. Pero esa aceptación produce obediencia. Pero el Señor describe al que oye y no hace como insensato o necio. Esos son los dos constructores. Uno es prudente, el otro es insensato. Y saben, lo tremendo, hermanos, es que este insensato, este necio, no es un pagano, no es un ignorante, es un oyente, es alguien que está ahí oyendo. O sea que usted puede estar oyendo aquí este sermón y ser necio, ser insensato. Entonces lo que define al prudente del insensato es la obediencia, la sumisión. Aunque esta no sea fácil, es la que realmente define al discípulo que se somete a la autoridad de Cristo, hermano. Esto es muy importante. Usted puede confesar, puede oír, puede hablar, pero si usted no se somete a la autoridad de Cristo, usted no es un discípulo. Recordemos que no hablamos de perfección, pero estamos hablando de una persona que no tiene gobierno nunca, no se sujeta nunca. Hermano, mire, el Señor Jesucristo en cierta ocasión enseñó una parábola. Un padre que mandó a dos hijos a trabajar en una viña. Esta parábola es muy ilustrativa para lo que estamos diciendo. El primero respondió con palabras correctas. Sí, Señor, yo voy. El segundo respondió con resistencia. No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y el Señor les hizo una pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta fue clara. El segundo. No porque habló mejor, sino porque obedeció. Obedeció. Esto lo vemos nosotros muy experiencial los que tenemos hijos, ¿no?
Hijo, voy a hacer tal cosa. Sí, señor, sí, señora, ya voy. Y va usted y no se hizo nada. Y usted no obedeció. Obviamente nosotros enseñamos a nuestros hijos que deben tener la disposición correcta, la actitud correcta y hacer las cosas, ¿no? Inmediatamente y de buena gana. Como si eso fuera tan fácil, ¿no? Porque nosotros siempre a Dios le obedecemos así. Pero queremos que los hijos sí lo hagan, ¿no? O sea, no está mal que lo enseñemos. El precepto es el precepto, ¿no? El precepto no baja de sus demandas. Pero el punto es que a veces usted le dice, hijo, voy a hacer tal cosa y pone cara y no quiere. Pero usted va y la cosa está hecha completa, usted dice, bueno, lo hizo, ¿no? O sea, me respetó mi autoridad, hizo lo que le mandé. Pero si él dice sí y no hace nada, usted dice, no me respetó. No me respetó, no lo hizo. No se sometió, no se sujetó. Nuestro texto, hermano, nos enseña que las palabras pueden mentir. Esa es la realidad. Un sí verbal puede ser solo una fachada. Es como la enseñanza anterior. Señor, Señor, y seguir igual. El arrepentimiento verdadero no se mide por una respuesta inicial bonita, sino por una vida que finalmente se rinde a la voluntad del Padre. O sea, finalmente usted se somete. O sea, eso es negarse a usted mismo, no quiero, pero... Entonces fíjense que es interesante, hermano, porque uno a veces dice, pero es que yo no tengo ganas. Entonces es hipócrita si lo hago sin ganas. No, hermano, si usted lo hace, así sea sin ganas, usted está obedeciendo al Señor. Porque usted está reconociendo la autoridad de Dios por encima de sus ganas. Usted está diciendo, yo me siento así, pero me niego a mí mismo por obedecer a mi Señor. No caiga más en esa trampa de que usted tiene que estar alineadito, perfecto, para poder obedecer. No, yo sé, no quiero, mi carne se resiste, pero el Señor es mi Señor. Y sabemos que el Señor en su gracia, por su Espíritu, nos irá concediendo ese gozo después en hacerlo. Pero si usted no comienza, nunca va a sentir ese gozo. Es como el proverbio que dice que la fuerza del perezoso será reducida. O sea, es una cosa tremenda. El perezoso deja de hacer las cosas y entre más deje de hacer las cosas, más se reduce su fuerza. Bueno, así pasa en la vida espiritual. Usted no hace las cosas porque no tiene ganas y se reducen más sus ganas. Usted arranque, ¿no? El Señor es el Señor, yo debo obedecerle independientemente. O sea, el día que yo no me sienta con ganas de orar, de leer la Escritura, de obedecer los mandamientos del Señor, yo no puedo tirar el cristianismo por la ventana, hermano. No, yo voy a obedecer porque el Señor es el Señor. No depende de cómo me siento. Esa es la obediencia real, ese es el que oye y hace. Hermano, nuestro texto dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, no habla nada de cómo se siente la persona. No dice nada de eso. Solamente dice que las oye, que oye y hace. Se rinde a la voluntad del Padre. Una religión que habla, pero no se somete, no es la religión que brota del Evangelio de Cristo. No es así. Entonces, la pregunta es, ¿fuiste a la viña? ¿Vas? ¿Vas cuando el Padre te manda? No, no quiero tal, pero vas. O dices sí, y nunca vas. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 46. Esta es una pregunta que nos hace el Señor. Tómese esta pregunta para usted, para su corazón en este momento. Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
La pregunta que te hago es, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Crees que el Señor Jesucristo es tu Señor? Tal vez todos aquí dirían, sí. ¿Qué sigue diciendo el verso? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Sí lo nota? Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13, versículo 17. Este verso tiene dos versiones. La versión falsa y la versión verdadera, que es la que está aquí. La versión falsa es esta: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Esa es la versión incompleta. La versión completa es la que está ahí. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí lo nota? ¿Cómo viene la bienaventuranza? ¿Al saberlas? ¿O al saberlas y hacerlas? Porque hay que aclarar algo también, hermanos. Usted no puede hacer lo que no sabe, ¿no? O sea, como cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cómo van a adorar bien? Pues primero tienen que conocer para poder adorar. Entonces, para usted hacer una cosa, usted tiene que conocer la cosa. Pero usted no puede conocer la cosa y después no hacerla. Ese es el punto. Ambas cosas van de la mano. La necedad bíblica no consiste en falta de información. No, esa persona es necia. ¿Por qué? Porque no sabe nada de teología. No. La necedad bíblica consiste en falta de información, no, sino en resistencia del corazón a lo que se conoce. Usted tiene información, pero resiste en su corazón obedecer y hacer lo que conoce. Entonces, por eso usted se da cuenta que a veces hay más sensatez en hermanos que tienen menos conocimiento que en hermanos que tienen más conocimiento. Debe hermanos que puede que no sean ni reformados, pero la poca información que tienen la hacen. Entonces el Señor los compara con el hombre prudente. El necio sabe, pero rehúsa. El prudente, lo que sabe, lo obedece. Lo obedece. Esto conecta directamente con la enseñanza anterior. El falso profeta habla. El falso discípulo dice, Señor, Señor. El oyente necio está cerca de la verdad. Pero si no hay fruto, todo es arena. Entonces, hermanos, edificar sobre la arena puede ser tradición sin regeneración, activismo religioso sin comunión con Cristo, emoción sin obediencia, ortodoxia sin santidad, experiencias espirituales supuestas pero sin arrepentimiento, una conversión de recuerdo sin perseverancia. No, que yo fui salvo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás perseverando? La arena es todo aquello que nos permite construir una vida religiosa sin tener que rendir el corazón. Y eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Qué pasa con la tormenta? ¿Qué pasa con las pruebas? El Señor habla de una tormenta inevitable. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra las casas de ambos constructores. Hermanos, la lluvia, los ríos, los vientos, todo esto representa, en primer lugar,
las pruebas que Dios permite en este mundo caído. Nadie está exento. Es decir, esto le llega al que oye y hace y al que oye y no hace. Sí, le llega a todo el mundo. A los prudentes y a los necios. Hermanos, el prudente y el necio experimentan enfermedades, pérdidas, conflictos, tentaciones, ataques, incertidumbre, todos. Entonces la diferencia no está, la diferencia no es si llega la tormenta. La diferencia es si la casa resiste. Esa es la diferencia. El creyente sufre, pero cuando el creyente sufre, el sufrimiento se convierte en un instrumento de Dios que purifica su fe. El apóstol Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero también esta tormenta, por el contexto especialmente de los versos anteriores, sugiere la tormenta más definitiva, que es el día del juicio. O sea, ¿qué construcción va a quedar en pie en aquel día? Vendrá un día, hermanos, en que toda vida será evaluada por el estándar de Cristo. Todo lo oculto será sacado a la luz. Todo fundamento falso será expuesto. En ese día, la casa sobre la arena no va a caer un poquito. ¿Qué dice el Señor? Será grande su ruina. Grande. Hermanos, si esta ruina no es simbólica, es real, es total y es irreversible. La grandeza de la ruina en aquel día corresponderá a la grandeza del privilegio que fue despreciado. Mi querido amigo, estás aquí escuchando la palabra del Señor, es un privilegio. Pero si rechazas hacer las palabras de Cristo, ese día será grande tu ruina. Porque no es por ignorancia, sino por negligencia. Nuestro texto termina diciendo que las multitudes se admiraban de la doctrina de Cristo, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, los escribas apelaban a otras autoridades, pero Cristo es la autoridad. Él no solo interpretaba la ley, sino que la cumplía, la explicaba y la demandaba. Él no solo señala el camino, Él es el camino. Él es el camino. Hermano, la conclusión del Sermón del Monte no es solamente una finalización informativa, es una demanda. El que oye y no obedece se expone a una ruina grande. Hay una advertencia aquí, hermanos. Pero también hay un consuelo verdadero. La casa edificada sobre la roca no cae. La casa edificada sobre la roca no cae. ¿Por qué? Porque la roca no es nuestra fuerza, ni nuestra estabilidad emocional, ni nuestra disciplina. La roca es Cristo mismo y la unión vital que tenemos con Él. Por eso no cae. No cae. Así que cerremos con unas aplicaciones. En primer lugar, ¿sobre qué estás edificando? ¿Sobre la arena o sobre la roca? El que me oye estas palabras y las hace, ese está edificando sobre la roca. El que me oye estas palabras y no las hace, ese está edificando sobre la arena. ¿Sobre qué estás edificando? No te preguntes ni te sigas preguntando qué sabes. Pregúntate qué obedeces. ¿Qué sé? ¿Cuánto sé? No, ¿qué obedezco? ¿Qué de lo que sé obedezco?
Esa es la pregunta. No te preguntes solo qué sientes. Es que cuando oro siento un caliente, es que cuando oro siento... No es que sientes. Pregúntate si te rindes. Si te rindes a la voluntad del Señor. ¿Tu obediencia es la evidencia de una fe viva? No estamos diciendo haz para ser salvo. Eso debe ser claro. Si has sido salvo, harás. Es otra cosa. No es una obediencia perfecta, hermanos. No es una obediencia sin lucha. No es sin caídas. Pero sí es con perseverancia. Hazte otra pregunta. ¿Cómo respondes cuando llega la tormenta? ¿Cómo respondes cuando llega la tormenta? ¿Qué pasa cuando Dios golpea la casa con aflicción? ¿A dónde corres? ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad, el dolor, las pruebas? ¿A dónde vas? ¿Vas a tus recursos, a tus excusas, a la autosuficiencia o vas a Cristo? Ahora, si hay alguien aquí que reconoce que ha estado edificando sobre la arena, no esperes a la gran tormenta del juicio. Hoy es día de misericordia. Hoy el Evangelio ofrece un fundamento seguro. Cristo no solo manda obedecer, ofrece gracia para obedecer. Cristo es la roca sobre la cual puedes descansar. Para concluir, el Señor nos conceda no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. No constructores apurados que construyen sobre la arena. Que nos permita ser hombres y mujeres que excavan hasta la roca y ahí edifican. No admiradores de la autoridad de Jesús, súbditos, rendidos a la autoridad de Jesús. Que el Señor nos dé oídos para escuchar, corazón para obedecer. Corazón para obedecer.